Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad trataremos un tema fundamental en la termodinámica, a saber, ¿qué estado se tiene? Ya hemos caminado por los diferentes estados termodinámicos conociendo su naturaleza. Pero ahora bien, ¿cómo saber exactamente en qué estado se encuentra cierto sistema termodinámico? Para saberlo, nos apoyaremos en el postulado del estado. ¿Qué nos indica el postulado? Nos indica lo siguiente: el estado, fase o etapa de un sistema termodinámico compresible simple está plenamente definido por dos propiedades intensivas independientes. Ya discutimos cuáles eran las propiedades intensivas, pero si no lo recuerdas, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde comprenderás hoy y para siempre qué es una propiedad intensiva. Así pues, cuando tenemos un sistema cualquiera termodinámico, por ejemplo, este sistema cerrado, pero por supuesto puede ser un sistema abierto, el mismo tiene estas propiedades: temperatura, presión, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. El postulado nos indica que si conocemos dos propiedades intensivas independientes, como por ejemplo la temperatura y el volumen específico, podemos definir completamente el estado termodinámico que se tiene. ¿Pero qué significa definir completamente? Significa que puedo conocer el resto de las propiedades. Puedo conocer la presión, puedo conocer la energía interna, la entalpía y la entropía. Repito, el postulado nos indica que si conocemos dos propiedades intensivas independientes, como por ejemplo la temperatura y el volumen específico, por ejemplo, por supuesto pueden ser otras dos propiedades, podemos definir el estado completamente, es decir, conocer el resto de las propiedades, conocer cuál es su presión, conocer cuál es su energía interna, su entalpía y su entropía. Pero para conocer el resto de estas propiedades es fundamental conocer al menos dos propiedades intensivas independientes. ¿Qué significa que dos propiedades sean independientes? Significa que una no afecta a la otra. Por ejemplo, si una varía, la otra permanece constante. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: la temperatura y el volumen específico son propiedades independientes. La temperatura y la presión son independientes, pero solo bajo ciertas condiciones. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando se tiene un sistema monofásico, es decir, en una sola fase, allí se puede concluir que la temperatura y la presión son independientes. Pero cuando el sistema no es monofásico, es decir, es multifase, como por ejemplo el líquido más el vapor, allí no se puede decir que la temperatura y la presión son independientes. Y esto lo podemos ver claramente en la zona de mezcla. ¿Qué pasa en la zona de mezcla? En la zona de mezcla tenemos líquido y también tenemos vapor. Por lo tanto, si se nos indica la temperatura de saturación y la presión de saturación, si nos indican estas dos propiedades, 1 y 2, con estas propiedades no podemos definir completamente el sistema. Es decir, tendríamos un estado de saturación indefinido. ¿Por qué? Porque estas propiedades no son independientes cuando existe mezcla de líquido y vapor. Pero si hubiésemos tenido solo líquido o solo vapor, como por ejemplo vapor sobrecalentado o líquido comprimido, allí sí podemos establecer la independencia entre la temperatura y la presión. Esta teoría es fundamental conocerla para continuar fortaleciendo tus conocimientos termodinámicos. Pero no te preocupes, ya veremos esto con más detalle durante la resolución de distintos ejercicios. Básicamente podemos establecer que los ejercicios termodinámicos se dividen de la siguiente manera. Usualmente los primeros ejercicios solo tratan sobre las propiedades. Conociendo por ejemplo la presión y el volumen específico, podemos encontrar la temperatura y el resto de las propiedades. Es decir, este tipo de ejercicios tiene como objetivo fundamental darte a conocer cómo encontrar las propiedades en cualquier estado termodinámico.
Posteriormente vamos a observar ejercicios de la primera ley, donde se involucrarán los conceptos de calor y de trabajo. Y veremos que el calor y el trabajo tienen que ver con los procesos de transformación de estado. Mientras que en estos primeros ejercicios solo nos interesan los estados, sin importarnos cómo fue el proceso de cambio de estado, en este tipo de ejercicios normalmente debemos conocer cómo se dio ese proceso, es decir, cuán calor fue suministrado o retirado, cuánto trabajo fue suministrado o retirado. En este tipo de ejercicios será fundamental conocer la energía interna y la entalpía. Por supuesto, esto no quiere decir que este tipo de ejercicios, los destacados acá en azul, donde indico el calor y el trabajo, están divorciados de estos ejercicios de los primeros. No, al contrario, justamente para resolver este tipo de ejercicios, donde te menciono el calor y el trabajo, es fundamental dominar los primeros ejercicios, cuyo objetivo es que conozcas cómo conocer las propiedades de un estado termodinámico dado. Usualmente al final de un curso termodinámico se suele dar la segunda ley de la termodinámica, que involucra el término de entropía. Allí será fundamental conocer cuál es la entropía del sistema para realizar diferentes cálculos. Por supuesto, no olvides que para conocer estas propiedades, energía interna, entalpía, entropía y cualquier propiedad, siempre debemos conocer como mínimo dos propiedades intensivas independientes, tal como ya lo vimos en el postulado de estado. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas propiedades? ¿Cómo se relacionan entre ellas? Estas propiedades se relacionarán fundamentalmente a través de dos medios. Uno de ellos es el de la ecuación de estado. Veremos ejercicios donde se nos indicará que el gas es ideal y allí se podrá utilizar esta ecuación de estado. Observa cómo esta ecuación, conocida como ecuación de estado en gases ideales, es una relación matemática entre las propiedades termodinámicas. Relaciona la presión, míralo acá, relaciona la temperatura, míralo acá, y también relaciona el volumen específico, míralo acá. Si esta masa que está multiplicando pasa dividiendo a la izquierda, se tiene presión por volumen entre masa, igual a RT. ¿Y qué es el volumen entre la masa? El volumen entre la masa es justamente el volumen específico. Y esta R que está acá, que más adelante la veremos, puede ser la constante universal de los gases o la constante particular de los gases. Ya veremos esta ecuación de estado de gases ideales con mucho más detalle más adelante. Además de la ecuación de estado, también estas propiedades se pueden relacionar a través de las tablas termodinámicas. En las tablas termodinámicas podemos encontrar cómo se relacionan la temperatura y la presión con el volumen específico, con la energía interna, con la entalpía y con la entropía. Dependiendo de la universidad donde estés cursando esta asignatura, tu profesora o profesor, maestra o maestro, tenderá a darte más ejercicios sobre ecuación de estado o sobre las tablas termodinámicas. Acá en la Mejor Asesoría Educativa te enseñaremos ejercicios con los dos medios. Primero te enseñaremos a utilizar las tablas termodinámicas para aquellos estudiantes que requieren conocerla y que requieren resolver diferentes ejercicios con estas tablas, y posteriormente estaremos desarrollando ejercicios con la ecuación de estado, donde tal como observas se relacionan las diferentes propiedades termodinámicas, pero a través de una ecuación matemática. Muy bien, cerremos el video dando respuesta a la pregunta ¿cómo saber qué estado se tiene? Si quieres saber qué estado se tiene, debes conocer con absoluta claridad cada uno de estos estados. Es por ello que en este video nos vamos a acercar aún más a cada uno de estos estados, y en el próximo video se te darán las estrategias, criterios, consejos o tips valiosos para que puedas establecer cualquier estado termodinámico bajo cualquier circunstancia, es decir, según los datos que te proporcione el ejercicio. En resumen, acá daremos la parte 1 de cómo conocer un estado termodinámico, y en el siguiente video será la parte 2 teórica de cómo conocer un estado termodinámico, para luego resolver diferentes ejercicios en el resto de los videos para que fijes muy bien la idea de cómo establecer un estado termodinámico.
Muy bien, comencemos pues a conocer más de cerca los diferentes estados termodinámicos, para saber con absoluto dominio y precisión qué estado se tiene cuando nos enfrentemos a los diferentes ejercicios. El primer estado es el estado de líquido comprimido, destacado con el número 1 en las diferentes gráficas de temperatura, volumen específico y presión, volumen específico. Observa cómo son las propiedades en este estado. Si la temperatura de estado, es decir, la temperatura del sistema termodinámico que te dan, es menor que la temperatura de saturación, podrás concluir sin lugar a dudas que te encuentras en el estado de líquido comprimido. Esta primera condición se visualiza claramente en el gráfico. Acá tenemos la temperatura de saturación, la temperatura 2. Y acá tenemos la temperatura de líquido comprimido, la temperatura 1. Evidentemente, si esta temperatura 1 es menor que la temperatura 2, tal como lo estamos visualizando, nos encontramos en la zona de líquido comprimido. Pero si la presión conocida, la presión de tu estado, es mayor que la presión de saturación, podrás concluir sin lugar a dudas que te encuentras en la zona de líquido comprimido. Obsérvalo acá en este gráfico de presión-volumen. ¿Cuál es la presión de saturación? Esta que está acá. Esta presión 2. ¿Y cuál es la presión en líquido comprimido? Esta presión que está acá. La presión 1. Evidentemente, esta presión 1 es mayor que la presión 2, porque está en la parte superior, por supuesto. Por lo tanto, cada vez que tu presión conocida sea mayor que la presión de saturación, podrás concluir sin lugar a dudas que te encuentras en la zona de líquido comprimido. En el resto de los ítems 3, 4, 5 y 6 se indican las propiedades intensivas de volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. Acá he dibujado el volumen específico en el eje horizontal, pero puedes dibujar también la energía interna, la entalpía y la entropía. Y si se cumplen estas condiciones, que el volumen de tu estado sea menor que el volumen específico del líquido saturado, recuerda que el subíndice F, este subíndice F, significa líquido saturado. Con esta F identificamos ese estado. Si la energía interna es menor que la energía interna del líquido saturado, o si la entalpía de estado es menor que la entalpía en líquido saturado, o si la entropía del estado que tienes es menor que la entropía del líquido saturado, si se da cualquiera de estas condiciones, puedes concluir sin lugar a dudas que te encuentras en la zona del líquido comprimido. Y esto se observa en el gráfico claramente. Por ejemplo, fija tu atención acá, en el volumen específico. ¿Dónde está V sub F? Sabemos que V sub F siempre está acá, en esta esquina. Siempre. Ahora mira cómo es el volumen en líquido comprimido. Este que está acá, está a la izquierda, míralo. Efectivamente, este volumen es menor que este. Recuerda que el eje horizontal crece a la derecha. Acá está el origen de coordenadas y crece hacia tu mano derecha. Por lo tanto, V sub 1 es menor que V sub F. Cuando esto ocurre, puedes concluir sin lugar a dudas que tu estado es el de líquido comprimido. Muy bien, continuemos. ¿Cómo sabemos que nos encontramos en el estado de líquido saturado? Pues muy fácil. Si la temperatura de tu estado o la temperatura del sistema es igual a la temperatura de saturación, o si la presión de tu estado es igual a la presión de saturación, o si el volumen específico que te dan es igual a V sub F, o cualquiera del resto de las propiedades es igual a la misma propiedad pero en líquido saturado, obsérvalo acá, energía interna igual a U sub F, entalpía igual a H sub F o entropía igual a S sub F. Si se dan estas igualdades, puedes concluir sin lugar a dudas que te encuentras acá, en el estado 2, en la zona de líquido saturado. No lo olvides, esta zona 1 se llama líquido comprimido. Y en este estado, en el 2, aquí en esta esquina, te encuentras en líquido saturado. Ya a esta altura del curso de termodinámica que te vengo proporcionando, habrás adquirido el suficiente lenguaje como para diferenciar estos dos estados. Y diferenciar los estados en termodinámica es muy importante, porque cuando en el ejercicio se te indique líquido comprimido, sabes que estás acá. Y cuando se te indique líquido saturado,
debes saber que te encuentras acá, en el punto 2 en esta esquina, que tal como ya te mencioné, se ha identificado con la letra F. Muy bien, continuemos. ¿Cómo sabemos que estamos en el estado de mezcla saturada? Es decir, en esta zona, en la zona de mezcla. Por ejemplo, acá en el punto 3. ¿Cómo lo sabemos? Observa, la temperatura y presión son las temperaturas y presión de saturación. Te recuerdo que la temperatura de saturación es aquella que no varía durante el proceso de mezcla, aquella que permanece constante. De igual forma para la presión de saturación. Si no recuerdas el comportamiento de estas importantes propiedades en el estado de mezcla saturada, no te preocupes. Acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde comprenderás perfectamente los 5 estados fundamentales en termodinámica. Muy bien, continuemos. Observa lo siguiente, vamos a fijar nuestra atención acá, en la condición 3, porque lo que voy a explicar para la condición 3 se repite para la condición 4, para la condición 5 y para la condición 6. Es exactamente lo mismo. Lo único que en la condición 4 se habla de energía interna, en la condición 5 se habla de entalpía y en la condición 6 se habla de entropía. Pero el comportamiento de estas propiedades en este estado de mezcla es muy semejante al comportamiento del volumen específico. Muy bien, si el volumen específico que tú conoces, el que tú sabes, el que te dan como dato en el ejercicio, el volumen específico de tu estado, se encuentra entre estos dos volúmenes, observa muy bien cuáles son los dos volúmenes. Este volumen, ¿quién es? B sub F. Es este volumen que está acá, el volumen específico en el estado de líquido saturado, este que está acá. ¿Y este volumen quién es? Este verde. Es el volumen específico acá, en el estado de vapor saturado. Y recuerda que el estado de vapor saturado, ya te indiqué que se iba a identificar con la letra G. Acá en el gráfico se visualiza muy claramente que efectivamente el volumen específico de un estado de mezcla, como el eje 3, este que está acá, se encuentra entre estos dos. Entre B sub F y B sub G se encuentra acá. Matemáticamente esto se lee así. El volumen específico del sistema de tu estado debe ser mayor que el volumen específico en el estado de líquido saturado y debe ser menor que el volumen específico en el estado de vapor saturado. Cuando esto suceda, con el volumen específico o con cualquiera del resto de las propiedades, energía, entalpía o entropía, puedes concluir sin lugar a dudas que te encuentras en el estado de mezcla saturada. Recuerda que mezcla significa que coexisten dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa como vapor de agua. Este tipo de estado también se conoce como vapor húmedo. Ya en el próximo video te enseñaré a cómo calcular las propiedades cuando se encuentren en esta zona de mezcla saturada. Por ahora es suficiente que sepas que esto es lo que sucede cuando nos encontramos en esta zona. Muy bien, continuemos. ¿Y cómo sabemos que nos encontramos en el estado de vapor saturado? Simplemente porque tenemos estas igualdades, observa. Cuando el volumen específico de tu estado, de tu sistema termodinámico, sea igual al volumen específico del vapor saturado, V sub G, o tu energía interna sea igual a U sub G, o la entalpía sea igual a la entalpía en vapor saturado, o la entropía sea igual a la entropía en vapor saturado, cuando se suceda cualquiera de estas condiciones, podrás concluir sin lugar a dudas que te encuentras acá, en este estado, en el estado de vapor saturado, exactamente en esta esquina. Cuando en un ejercicio se te indique, se tiene vapor saturado, inmediatamente te están dando el estado, automáticamente te están diciendo que tu estado es este, el estado de vapor saturado. Y con la temperatura de saturación o con la presión de saturación podrás conocer el resto de todas las propiedades, porque con la temperatura o presión de saturación y las tablas termodinámicas puedes leer sin ningún problema quién es V sub G, volumen específico en el estado de vapor saturado, quién es energía interna, quién es la entalpía y quién es la entropía. Tener este estado es bastante sencillo y cómodo, porque con una de estas propiedades, temperatura o presión, se conoce el resto de todas las propiedades. Muy bien, continuemos. Finalicemos el video analizando el estado de vapor sobrecalentado.
¿Cómo sabemos que nos encontramos en el estado de vapor sobrecalentado acá en el punto 5? Pues cuando la temperatura del sistema termodinámico de tu estado sea mayor que la temperatura de saturación, podrás concluir sin lugar a dudas que te encuentras en el estado de vapor sobrecalentado. Y aquí se observa. ¿Cuál es la temperatura 4? La temperatura 4 de este punto verde es esta misma. Esta que está acá. La temperatura 4 es igual a la temperatura 3 y es igual a la temperatura 2. Recuerda que en la zona de mezcla, la temperatura permanece constante. ¿Y cuál es la temperatura del vapor sobrecalentado? Es esta, mírala. Acá está. Acá está. Evidentemente esta temperatura es mayor que esta temperatura. Ahora bien, si lo que conoces es la presión de tu sistema termodinámico, y esta es menor que la presión de saturación, podrás concluir sin lugar a dudas que te encuentras en el estado de vapor sobrecalentado. Míralo acá en el gráfico. Acá tienes la presión de saturación, la presión 4. Recuerda que en la zona de mezcla la presión es constante, P4 es igual a P3 y es igual a P2. Y ahora mira la presión acá en el estado 5, en vapor sobrecalentado. Acá tenemos la presión 5. Evidentemente, esta presión 5 en vapor sobrecalentado es menor que esta presión 4. Es menor que la presión de saturación. Y cuando fijamos nuestra atención al resto de las propiedades intensivas, como el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, sucede lo siguiente. Si el volumen específico de tu estado es mayor que el volumen específico del estado de vapor saturado, puedes concluir sin lugar a dudas que te encuentras en la zona de vapor sobrecalentado. Míralo acá en el gráfico, acá se observa. Este que está acá es V sub G. Volumen específico en el estado de vapor saturado. ¿Y cuál es el volumen específico en el estado de vapor sobrecalentado? Este que está acá, míralo. Míralo acá. Observa cómo este valor se encuentra a la derecha de este valor. Por lo tanto, cuando el volumen específico es mayor que el volumen específico del vapor saturado, puedes concluir sin lugar a dudas que te encuentras en la zona del vapor sobrecalentado. Y lo mismo sucede con la energía interna, con la entalpía y con la entropía. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.